Hola, hola. En el video de hoy te voy a mostrar algunas acciones del mundo de los carros y del automovilismo que puedes encontrar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto te permitirá identificar, por ejemplo, algunas oportunidades que te puedes encontrar de inversión en este mundo fascinante de los carros. Adicionalmente te estaré contando en qué año fue fundada cada una de estas empresas, cuál es la valoración de cada una de estas compañías y el precio estimado con el que cotizan en la Bolsa de Valores. Te adelanto, por ejemplo, que algunas de ellas incluso han tenido representación de sus marcas con vehículos en la Fórmula 1. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Recuerda que en este canal hablo de temas de finanzas personales y de inversiones, así que si no estás suscrito, considera hacerlo. Hoy te traigo un listado de 6 acciones de compañías de vehículos que cotizan en la bolsa de valores. 4 de ellas son muy reconocidas y clásicas ya a través del tiempo, y las otras 2 nacieron después de los años 2000 con el concepto de vehículos eléctricos y que se están disputando estos nuevos mercados. Así que si te gustan los carros y las inversiones, no te puedes perder este video. Inicio con una compañía súper clásica, General Motors, una de las marcas más reconocidas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, con sus marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Como ves acá, estos son algunos de los carros que ofrece la compañía con algunas de estas marcas que te acabo de nombrar. General Motors fue fundada en el año de 1908 y cotiza en la bolsa de valores con el ticker GM o GM, correspondiente a sus iniciales de General Motors. En capitalización de mercado, la compañía tiene un valor que en estos momentos ronda los 73.000 millones de dólares. Y esto hace que tenga un valor estimado por acción al momento que estoy grabando este video de $50. Y como ves acá, este es el histórico de los últimos 5 años de su cotización. Ahora el turno es para Toyota o Toyota, como lo escuché hace algún tiempo en un video viral. No sé si lo pronunciaría bien finalmente. Igual todos acá la conocemos como Toyota. Esta es una empresa japonesa que fue fundada en el año de 1937. Su ticker o sus iniciales en la bolsa de valores es TM, y Toyota en estos momentos tiene una capitalización de mercado cerca a los 248.000 millones de dólares, lo que la ubica a un precio por acción que ronda actualmente sobre los $178. Esta es la gráfica de evolución de Toyota en los últimos 5 años. La otra marca de carros es nada más y nada menos que Ford. De todas las que estamos viendo en este listado, es la marca más antigua creada, pues fue fundada en el año de 1903 por el reconocido Henry Ford. Y recordemos que él es muy sonado en varios libros de motivación, de emprendimiento, de empresas, de dueño de negocio, con respecto a la revolución que tuvo en los motores de combustión y su motor V8. Eso hizo que rompiera varios paradigmas para esa época. Por eso hay tantas historias con respecto a esa parte de cómo lo sacó adelante. Ford cotiza en la bolsa de valores con la letra F, eso quiere decir que ese es su ticker, y tiene una capitalización de mercado que ronda los 52.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto lleva a que Ford cotice un valor por acción en la bolsa cercano a los $13. De igual forma, acá también te dejo la evolución de los últimos 5 años. La próxima marca es sin duda uno de los símbolos del automovilismo mundial, tanto en diseño, potencia y rendimiento de los carros deportivos y de lujo. Estoy hablando de Ferrari. Ferrari es una empresa fundada en el año de 1947 en Maranello, Italia, y para que la encuentres en la bolsa de valores cotiza con el ticker RACE. Actualmente Ferrari tiene una capitalización de mercado cercana a los 54.000 millones de dólares y un valor por acción cerca a los $220. Vemos cómo ha tenido un muy buen performance o un muy buen rendimiento en los últimos 5 años. Esto es con respecto a esas compañías históricas de carros. Ahora doy paso a las 2 compañías que se han creado dentro de los años 2000. La primera empresa de la que voy a hablar es NIO. NIO es una empresa china fundada en el año 2014 en Shanghai y es denominada la Tesla China. Ha tenido una evolución vertiginosa en los últimos años, caracterizándose por su enfoque en carros eléctricos de lujo. La compañía, el ticker, la encuentras tal cual así en la bolsa de valores, es NIO, y tiene una capitalización cercana a los 64.000 millones de dólares. Y su precio por acción está rondando actualmente entre los 38 y $39. Sin embargo, hay que tener muy presente que en enero del año 2021 su valor por acción llegó a estar sobre
sobre los $64. Y esto no es todo lo impresionante de esta acción. Llegó a los $64 después de que en el año 2020, a principios de año, su acción se cotizaba por debajo de los $5, como después una subida impresionante en el año 2020. Por eso también hay que tener ciertas precauciones con esta empresa, no solo por ese crecimiento vertiginoso que tuvo en el año 2020, sino porque está relacionada con China y hoy en día hay mucha disputa entre las empresas chinas y sus cotizaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es un tema bastante profundo. Sin embargo, es una compañía muy interesante que está cubriendo una gran demanda de este país, donde hay muchísima gente que le interesa cambiarse a carros eléctricos. Igual tampoco es la única marca que hay de carros eléctricos en China. Y para finalizar, traigo una empresa que finalmente barre con todas las expectativas y con todas las tendencias de análisis de mercado. Estoy hablando de Tesla. Empresa que tomó bastante fuerza después de que fue tomada por el polémico Elon Musk. Aunque es muy importante aclarar que Tesla es más que una compañía de carros eléctricos. Esta compañía también combina temas de energía solar para el hogar o corporativo y otras subdivisiones en las que encontramos desarrollos, inteligencia artificial, robótica, algo bastante amplio. Tesla tiene su ticker TSLA y tiene una capitalización de mercado que ronda los $660.000 millones. $660.000 millones. Ojo, quiere decir que es 10 veces mayor capitalización que algunas de las compañías que ya hablé hace un momento. Algo impresionante para una compañía que fue fundada tan solo en el año 2003. Eso hace que su valor por acción se cotice actualmente entre los $650 y los $700. Por ahí está el rango cercano al momento en que estoy grabando este video. Y sus modelos de vehículos eléctricos cada vez tienen mayor aceptación por los usuarios. Desde su sedán modelo S, su camioneta con apertura de puertas hacia arriba y en un futuro cercano la polémica Cybertruck. Definitivamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, como ves, puedes encontrar bastantes y diferentes alternativas en este mundo de los automóviles y de los carros. Y algo que se hace muy importante cuando estás invirtiendo es conocer muy bien cada una de las compañías, lo que se denomina conocer sus fundamentales. Eso quiere decir conocer sus ingresos, sus resultados, sus ventas, sus proyecciones y sus planes de trabajo, así como algo que es también muy importante es su equipo directivo, porque si bien aquí estamos viendo 6 tipos de compañías de vehículos, cada una tiene unas características especiales y cada una también deberá ser analizada según el segmento en que se encuentre. Algo también a tener muy en cuenta es que todas estas compañías ya se están empezando a meter muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos. General Motors, Toyota, Ford. Hay bastantes noticias con respecto a sus desarrollos, nuevos modelos y nuevos diseños que entrarán a competir en todo este mercado junto con Tesla y NIO. Pero todo esto hace parte de esa esencia de las inversiones a largo plazo y de invertir en las compañías de la Bolsa de Valores de Nueva York. Hay muchas oportunidades, hay muchas referencias y solo tú, con tu análisis y tu seguimiento, podrás identificar cuál será tu preferida. Espero que te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte o seguirme en mis redes sociales y si te gustó el video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.